Buenos días, ¿qué tal? Arriba ese ánimo. Bueno, continuamos con nuestro tema 10 de marketing. Hoy vamos a ver el punto cuarto, que es el análisis del consumidor y la segmentación de mercados. Entonces, vamos a empezar por el análisis del consumidor. Se trata de estudiar cómo se desarrolla el proceso de decisión de compra, ¿vale? Este proceso, bueno, esto no viene aquí, pero os cuento un poquillo. Comienza con la identificación de la necesidad, a continuación vendría, esto sería el proceso racional, digamos, ¿no? Identificación de la necesidad, luego vendría la búsqueda de la información a través de distintos medios, pues desde visitar tiendas físicas o internet, que hoy día es un buenísimo método para comparar precios, calidades, etc. Luego había que evaluar cada una de las alternativas de las que disponemos. Y por último había que tomar la decisión. Claro, todo esto ya, como siempre, pues está muy condicionado por el presupuesto, sobre todo por el presupuesto que tengas. Bueno, vamos a ver entonces, empezamos ya con lo que os vienen los apuntes. Entonces al principio habla de, lo primero que hace es distinguir los distintos tipos de compras. No todas las compras que hacemos son iguales. Aquí tenemos tres categorías, las compras de alta implicación, las compras por impulso y las compras rutinarias. Entonces, las de alta implicación, esas compras de alta implicación, pues son compras que nos implican mucho, es decir, que son compras de algo importante, que tiene valor, que hay que gastarse dinero, tipo una casa, un coche. Entonces aquí es donde más se aplica ese proceso racional. Claro, tú si te vas a comprar una casa, pues no coges y la primera que ves te la compras, ¿no? Sino que generalmente la gente invierte mucho esfuerzo, mucho tiempo en esa búsqueda de información, en hacer comparaciones, evaluar, hasta que finalmente toma la decisión, ¿no? Bien, luego tendríamos las compras por impulso. Las compras por impulsos son todo lo contrario, son las más irracionales de todas. Aquí se invertiría el proceso. Primero se decide, es decir, se compra y luego justifica saber por qué la has comprado, ¿no? Eso en el mejor de los casos, otras veces ni siquiera te lo planteas. Creo que también todas tenemos y todos esa experiencia, ¿no? De comprar por impulso. De hecho, está demostrado que una parte muy importante, ahora mismo no me acuerdo los porcentajes, pero igual puede ser la mitad o más, de las compras que hacemos son por impulso. De esto que vas a hacer la compra, aunque sea al supermercado. Y sales con el carro trayendo muchas más cosas de las que tú pensabas. Por ejemplo, no digamos las rebajas, no digamos pues cualquier cosa que nos parezca atractiva. Coges una compra y luego digo, ¿esto para qué me sirve? Hay veces que se queda ahí en un cajón y que ni siquiera lo usas, ¿no? Por último tendríamos las compras rutinarias. Estas son las compras de los productos del día a día, que generalmente ese proceso de decisión ya se tomó con anterioridad. Es decir, si yo bebo cerveza, me gusta la cerveza, pues yo ya sé qué marcas me gustan o qué marca concreta. Aquí hay mucha lealtad a la marca. No quiere decir que no vayas nunca a cambiarlas, esas compras rutinarias, pero generalmente la gente ya tenemos tomada la decisión de antemano, ¿no? Vale, esto en cuanto a los tipos de compras. Luego, las variables, el otro apartado de este tema, del análisis del consumidor, serían las variables que determinan la conducta del consumidor. Aquí tenemos dos tipos de variables. Una sería las variables personales o internas de cada uno, que ahí tendría que ver mucho la edad, el sexo, la profesión, el carácter de cada persona, etcétera. Todo esto evidentemente nos influye en nuestras compras, ¿no? La edad, clarísimamente. No tenemos las mismas necesidades la gente madura que la gente de la tercera edad, que los jóvenes, que los niños. El sexo, exactamente lo mismo. En el vídeo que visteis, que habéis visto del impuesto rosa, ya habéis visto cómo
ha crecido en las últimas décadas, digamos, pues todo lo que es el marketing de género, es decir, la segmentación femenina de los mercados. Eso está a la orden del día prácticamente en todos los sectores, ¿no? La profesión que tengas también influye, en fin, todo esto son, digamos, esas características, esas variables que son internas de cada uno. Y luego tendríamos ya las socioculturales, que son ya externas. En primer lugar, el grupo social de pertenencia. Tu familia, tus amigos, a qué clase social perteneces, etc. Eso también va a determinar tus compras, tu comportamiento como consumidora, ¿no? Evidentemente, pues la clase social, por ejemplo, pues está clarísimo, o en qué región geográfica vivas, en qué país, o dentro de un país en qué región dentro de ese país. Tampoco es lo mismo las necesidades de Pamplona, por ejemplo, que las que puedan tener en Extremadura, en Canarias, en Andalucía, o en el norte de Europa respecto al sur de Europa. No digamos ya si cambiamos de continente, pues los asiáticos tienen una forma de consumir diferente a la nuestra. Entonces todo esto tu clase social también te determina desde el principio. No es lo mismo pues una familia de mucho poder adquisitivo, de una clase social alta, que una familia pobre, por ejemplo. La forma de consumir varía completamente. Y luego está una cosa muy interesante, porque esto sería el grupo social al que pertenecemos cada uno. Pero luego está el grupo social de referencia. ¿Qué significa esto? Este grupo social de referencia es al que nos gustaría pertenecer. ¿Vale? Y al cual imitamos, por lo tanto. Es decir, hay gente que, yo qué sé, pues pertenece a lo mejor a una familia, pues por ejemplo, hippie, o sí, vegetariana y cosas así, ¿no? En cambio, pues el hijo o la hija pues rechaza todo eso y lo que hace es imitar en el consumo pues a otra gente que les parece más atractiva. Digamos que ese grupo social de referencia es lo que nos gustaría a nosotros, no a lo que pertenecemos, sino donde nos gustaría estar. Fijaros en una cosa muy importante, al final el consumo nos está definiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues me parece bastante interesante. Y luego están las creencias, las costumbres, un poco también esto lo que hablábamos antes, ¿no? De distintas culturas, distintas que hay a lo largo del mundo, pues influyen mucho en el consumo, las creencias, las religiones, por ejemplo, ¿no? Pues desde los musulmanes, que hay cosas que no consumen, como alcohol, como cerdo, eh, hasta pues los budistas, por poner ejemplos así un poco claros. Vale, pues esto sería en cuanto al análisis del consumidor. Luego ya pasaríamos a la segmentación de mercados. Volviendo al vídeo del impuesto rosa, precisamente si os lo puse fue para que, aparte que me pareció bastante interesante este documental, ¿no? Pero sobre todo iba enfocado al tema de la segmentación de mercados, ¿no? En este caso, ese segmento femenino, ese marketing de género que se llama ahora, ¿no? Que lo que está claro es que en la segmentación de mercados las empresas, y también esto queda bastante claro en el vídeo, ¿por qué la hacen? Pues porque así van a vender más y por lo tanto van a tener más beneficios, ¿no? Se ve claramente en este vídeo pues cómo los productos diseñados ya para la mujer, lo primero lo diferencian estéticamente, el tema del color rosa, el tema de utilizar unos tonos pastel que hacen referencia pues a las cualidades, digamos, que se supone que tenemos las mujeres frente a las masculinas. O sea, en este sentido también influye socialmente en esta separación por género, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un buen ejemplo, pero lo hay en todos los sectores. O sea, hay muchísimos más criterios para segmentar mercados. Vamos a empezar que es un segmento de mercado, ¿no? Fijaros que la investigación de mercados, decíamos que uno de sus objetivos es precisamente identificar los segmentos de mercado, ¿vale?
Entonces, ¿qué es un segmento de mercado? Pues esto es bastante fácil, ¿no? Consiste en dividir el mercado en grupos de consumidores que sean homogéneos, que tengan características comunes y por lo tanto que tienen necesidades comunes. ¿Para qué? Pues para hacer una oferta diferenciada a cada uno de estos segmentos la empresa, con el objetivo último de incrementar las ventas, incrementar los beneficios. Así es. Este proceso además también, gracias a la enorme cantidad de información de la que se dispone hoy día, básicamente a través de la que se recoge la información que se recoge en internet, en las redes sociales, en los buscadores, etcétera, etcétera, pues va cada vez a más, a más, a más y a más. También en ese pequeño vídeo que os puse sobre las redes sociales y la publicidad, ya veis ahí qué cantidad, cómo nos estamos retratando continuamente en las redes sociales, por ejemplo, no solamente en las redes sociales, también en los buscadores, y al final ellos saben tienen muchísimos datos nuestros, ¿no? De todos nosotros, que muchas veces no somos conscientes. Bien, entonces, aquí importante ya, pues tenéis ahí una serie de criterios que se utilizan para segmentar los mercados, para dividir los mercados, para crear esos segmentos cada vez más pequeños que realizan las empresas, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos criterios geográficos, es decir, el lugar de residencia, el barrio, la ciudad, el país, si vives en un medio urbano o vives en un medio rural, etcétera. Fijaros que siempre al final se trata eh, de detectar necesidades diferentes. El tema geográfico, además, bueno, aparte de todas estas influencias culturales que tiene, que ya hemos dicho, ¿no? Por poneros a vosotros mismos de ejemplo, los chavales jóvenes, pues es que en un pueblo del interior de esto que le llaman la empresa, la España vaciada, pues no tiene las mismas necesidades que tenéis en Pamplona. En las ciudades más grandes, tipo Madrid o Barcelona, tampoco las necesidades son las mismas. Luego, además, el lugar de residencia, el barrio dentro de las ciudades, por ejemplo, lo utilizan mucho las empresas para de ahí deducir el nivel de ingresos. Ya sabemos todos también que no es indiferente vivir en un barrio que en otro, ¿no? La gente que vive en Pío XII o que vive en... ¿Cómo se llama el sitio este? Que no me acuerdo. Corraiz. Pues son gente que tiene un nivel de vida mucho más alto que el que pueda vivir en un barrio, pues en un barrio más de clase obrera o de clase con unos ingresos mucho más bajos, ¿no? La forma de consumir influye bastante, porque tiene al final que ver con el nivel de renta, ¿no? Luego tendríamos criterios demográficos, bueno, que ya lo hemos visto, el género, la edad, el nivel de estudios que se tenga, también influye mucho en el consumo. La gente que tiene un nivel de formación más elevado, pues por ejemplo es más intelectual, pues se supone que lee más, etcétera. Tendríamos luego criterios psicográficos, la personalidad, el estilo de vida, muy importante. Aquí cada uno tenemos un estilo de vida diferente. Hay gente que, por poner ejemplillos así, no sé, la gente montañera, pues la gente montañera y que se dedica mucho al deporte y tal, pues resulta que consumen diferente. Lo que consumen no tiene nada que ver con gente que tiene un estilo de vida, por ejemplo, pues... por ejemplo, ¿qué? Pues no se me ocurre ahora. Pues toda esta gente que hay, por ejemplo, vegetariana, que se dedica pues mucho al cuidado del cuerpo, que si yoga del cuerpo y de la mente, del yoga, comer comida sana, vegetarianos muchos de ellos, o la gente más pija, todo esto se refleja en nuestra forma de consumir, de vivir y de consumir, porque al final la forma de vida te va a determinar qué es lo que tú consumes, ¿no? Y luego están los criterios conductuales. Los criterios conductuales se refieren ya a cómo consumimos un producto, ¿no? Por ejemplo, habla del rol de decisión. El rol de decisión es quién toma las decisiones de compra. Por ejemplo, también está muy demostrado y muy medido el tema que de las mujeres en los hogares
En general, bueno, en general, mayoritariamente somos las que tomamos las decisiones de compra, qué comprar y qué no comprar. Por eso es que la publicidad generalmente se refiere a las mujeres, no sé si os habéis fijado en eso. Entonces tampoco es igual, ¿no? Que sea por la mujer o que fuera el hombre. Habrá familias en las que sea el hombre el que toma las decisiones de compra mayoritariamente, muy pocas, pero las habrá también, hay de todo siempre, ¿no? Estamos hablando de la mayoría. Luego también aquí se incluirían pues si hay lealtad a la marca o no, con qué frecuencia se compra un producto, de qué tamaño se utilizan, etcétera. Bien, entonces, ya una vez que la empresa tiene identificados los segmentos de mercado, aquellos segmentos a los que puede acceder, entonces ya aquí la decisión final será lo que constituye el público objetivo de la empresa, que se trataría de elegir un segmento de mercado concreto o varios segmentos. Generalmente las empresas a todos los segmentos no se dirigen, o sí, a veces sí, utilizando distintas marcas. Ya hemos visto muchas veces el ejemplo, por ejemplo, de la Volkswagen. La Volkswagen pues prácticamente abarca todos los segmentos de mercado relativos a los coches, ¿no? A los automóviles, de turismo. Lo que pasa es que utiliza marcas diferentes, pero al final tenemos la misma empresa. O el ejemplo de L'Oréal que tiene muchísimas marcas, 25 marcas o algo así, y ahí cada marca va dirigida a un mercado concreto, a un segmento de mercado concreto, perdón. O sea, precisamente el hecho de que las empresas utilicen distintas marcas, esta estrategia multimarca de las empresas, eh, el objetivo es utilizar marcas diferentes para segmentos diferentes. En el grupo L'Oréal, pues desde Garnier, que es una marca dirigida a gente muy joven, a mujeres jovencitas, hasta Lancôme, que va ya dirigido a mujeres mucho más maduras. La diferencia de precio también es muy importante. El grupo Inditex hace lo mismo, pues tiene distintas marcas, desde Bershka, Zara, Massimo Dutti, Uterque, etcétera, etcétera. Lo que hacen es esto. Entonces, toda esta segmentación de mercados, toda esta identificación de los segmentos, es lo que constituye la elección de esos segmentos a los que te vas a dirigir, a los que se va a dirigir la empresa, es lo que constituye el público objetivo. Muy importante, el público objetivo. ¿A quién se va a dirigir la oferta de la empresa? ¿Y de qué manera? Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Luego ya a partir de mañana empezaremos con las variables del marketing, ya las variables del marketing mix, lo que es el producto, precio, distribución y promoción. Y bueno, pues poquito a poco esto ya lo vamos a ir liquidando, este tema. Estaros atentos también al Classroom, porque os seguiré poniendo ya ejercicios también prácticos, que no hay que olvidarlos, que ya llevamos un tiempo que no hemos hecho. Entonces esto os lo pondré os lo subiré a Classroom, ¿vale? Os lo pondré como tarea y ya os iré explicando, ¿vale? Bueno, chicas, lo dicho, muchísimo ánimo, muchísimo ánimo.